Buenas noches, chicos. En función de lo que se comentó en la clase del 7 de septiembre, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se calcula una unión soldada, como así también la chapa nodal, tanto en el caso de la chapa nodal, para las uniones soldadas, como así también para las uniones eh, soldadas y abuloradas o remachadas. Vamos a hacer un pequeño repaso de unos ciertos conceptos. Igualmente revisamos el video de la clase anterior y se entendía, estaba explicado cómo era el cálculo de la unión soldada, pero por si alguno tiene dudas, vale la pena este repaso. Y estuvimos viendo que un par de grupos lo entregaron. Primero, recordemos que pueden haber distintos tipos de soldaduras. Pueden ser soldaduras en ángulos. Bien, en este caso podemos imaginar que esta pequeña chapa es uno de las alas de un perfil C o un perfil IPN, bien, que se le va a poder colocar una placa de una chapa de unión para poderlo soldar con otro perfil, bien, de manera que se puedan transmitir los esfuerzos y todo el cordón va a estar sometido a un esfuerzo de corte. En este caso, si bien es una soldadura en ángulo, ¿por qué en ángulo? Porque las dos chapas o las dos piezas que se sueldan, ya sean perfiles o chapas, no se sueldan a tope, que es el caso B, sino que en este caso se apoya un ala junto con la chapa y se la puede soldar de distintas maneras. De frente, en este sentido, como está acá, o de flanco, que es lateralmente, se le hace una soldadura lateral y otra soldadura lateral del otro lado. Bien, hay distintas formas de que se pueden hacer estos tipos de soldaduras en ángulo. Respecto a las soldaduras en topes, recordemos que las chapas para espesores de 0,6 a 2,5 milímetros no se tienen que enchaflar, es decir que, como se ve en esta unión, no me anda el mouse, pero como se ve acá en esta unión, cuando se van a poner dos chapas, una a tope con la otra, se los va a separar una separación A, que va a estar en su función del espesor de cada una de las dos chapas que se unan. No se tienen que hacer este tipo de achanflanamiento o chanfle como se producen en esto cuando el espesor de las dos chapas que se unen es de 2,5 milímetros. Bien, hay distintas formas. Pero para respecto a las uniones soldadas en ángulo, bien, como se puede ver aquí, tenemos una chapa y un perfil L que se están soldando. Bien, vean lo siguiente, vamos a tener una soldadura de flanco, lateral, que es este caso. En esta imagen no se aprecia bien porque esta chapa debería ser un poco más grande y el perfil L verse más chico adentro. Pero tenemos una soldadura de flanco, que se ve acá, son estas dos, una de frente, en donde termina el perfil, y bueno, del otro lado de la chapa se suelda en la parte inferior del perfil. Aquí tenemos que hacer dos observaciones que las vamos a ver en el cálculo luego. Primero, cuando vamos a unir dos perfiles, vean que el perfil L, el espesor del ala, del ala del perfil, es menor que el espesor de la chapa de unión o de la chapa nodal. Si ustedes tendrían que partir de un primer momento en el dimensionamiento de la unión y como tienen el trabajo práctico, tienen un nudo en el cual concurren 4 barras, por ejemplo, una montante, 2 cordones inferiores y una diagonal, lo vamos a ver después en chapas nodales. Lo importante es que determinen, en primer lugar, cuál es el espesor de la chapa nodal. ¿Cómo lo van a determinar? Como vamos a ver más adelante, en función de los esfuerzos a los que están sometidos según la norma DIN.
debería de calcularse, pero lo vamos a adoptar según la norma DIN. Para cargas mayores a un valor, se adopta tal espesor, entre un rango de valores de esfuerzo se adopta tal otro, y así sucesivamente. Una vez que ustedes hayan calculado el espesor de la chapa nodal, tienen el dato del espesor del ala, o del... Digo ala porque en este caso este perfil L se está uniendo en el ala, se está soldando en el ala. Pero si tuviesen un perfil C y por alguna razón el perfil C hace de esta forma, y van a soldar el alma, en ese caso el espesor que tienen que considerar es el espesor del alma, tanto para bulones como para soldadura. Pero ¿qué pasa? Cualquiera de los dos casos, ya sea el espesor, vean que el espesor de uno de los elementos a unir es menor que el espesor del otro elemento a unir, o en este caso la chapa nodal. Entonces, los valores que vamos a usar de E, en este caso, van a depender del espesor más delgado. Por un lado, lo que tenemos que asegurar es que esta longitud mínima de soldadura en flanco, y eso es lo que nos va a permitir determinar, es la dimensión de nuestra chapa nodal. Es decir, nosotros primero predimensionamos el espesor de la chapa nodal. Con ese espesor predimensionado, en función de los esfuerzos, calculamos la unión, ya sea abulonada, remachada o soldada. ¿Por qué? Porque ya vamos a conocer el espesor de uno de los elementos que vamos a unir, la chapa. Y el otro dato ya lo tenemos, que es el espesor del ala o del alma del perfil que estemos uniendo, dependiendo de qué parte hagamos la unión. Entonces, ya sea para aplastamiento en el caso de bulones o rublones, vamos a usar el espesor menor entre los dos elementos a unir, el de la chapa nodal y el del perfil, que corresponda. En el caso de las uniones soldadas, para determinar la longitud mínima, como así también el espesor de este cordón de soldadura, es decir, este valor A que se ve aquí, como este de acá, va a ser el espesor menor o de más delgado de las dos chapas a unir, o de los dos elementos a unir. Entonces, tanto en bulones, como en este caso de soldadura, una vez que nosotros, en el caso de soldadura, calculemos la longitud mínima, como así también en el caso de bulones, calculemos la cantidad de bulones, ya sea por corte o aplastamiento, el mayor de los dos, veamos cómo lo distribuimos, y luego calculemos las separaciones entre bulones, la separación del último bulón, por ejemplo, imaginemos que acá está el último bulón, la separación de acá hasta el borde del perfil o el borde de la chapa, lo mismo del otro lado. Esas dimensiones nos van a definir dimensiones de la chapa nodal. Bien, pero volvamos a soldaduras. Por un lado tenemos que saber que la longitud mínima de soldadura de cálculo, bien, que en las cuales una chapa debe montar sobre otra, en este caso, por ejemplo, el perfil debe montar, el ala del perfil debe montar sobre la otra chapa, es de 4 veces el espesor más delgado. Bien, siempre se debe mantener esa distancia para que las tensiones producidas en los cordones por flexión no sean excesivas. Ahora bien, lo que a nosotros nos va a resistir el esfuerzo, P, bien, va a ser el cordón de soldadura. Este cordón, ¿cuál es el área del cordón que nos va a generar el esfuerzo? O nos va a resistir el esfuerzo. Va a ser la dimensión A, bien, es decir, el espesor del cordón en la diagonal, ahora lo vamos a ver en una imagen, y la longitud de la soldadura, ¿de acuerdo? Ya sea de flanco o de corte. Entonces, el espesor de los cordones va a ser A igual a 0,7 veces el espesor E, que es el espesor más delgado de la chapa a unir, que ya la calculamos por el espesor de la chapa nodal, comparado con el espesor del ala. Es decir, que si el ala vale 1 centímetro del perfil, o el alma, y la chapa a unir vale 1,5, el espesor que vamos a utilizar para calcular el espesor o el ancho del cordón de soldadura va a ser 0,7 veces el espesor más chico de los dos elementos a unir.
Bien, si se tiene esta situación, tenemos que un lado del cordón va a ser el espesor de una de las chapas, el otro lado va a ser un cordón recto, el otro lado va a ser igual, pero el de acá abajo, el espesor va a ser de vuelta. El espesor de la chapa 2, el otro espesor, pero lo que es efectivo, con lo que está generando la resistencia, es este valor, esta diagonal, es el espesor del cordón de soldadura, que multiplicado por la longitud de la costura, nos va a dar la resistencia. ¿Bien? O sea, el esfuerzo P que tenemos nosotros se va a distribuir en toda la longitud de la soldadura y en toda el área de la soldadura, generándonos una tensión que va a tener que ser menor que una tensión admisible. Bien. Vean que en el caso de soldaduras en ángulos, o uniones soldadas en ángulos, puede ser una costura de frente, es decir, que estaríamos uniendo este pedacito, soldándolo con esta chapa, y una costura de flanco. Bien. Vean algo, supongamos que esta unión, o esta costura frontal, no se encontraría si nosotros tenemos que el perfil está sometido a un esfuerzo de tracción de P igual a 10 toneladas, y lo vamos a soldar de los dos lados, el perfil o chapa, con la chapa de unión. Como vamos a hacerle dos cordones de soldadura, cada cordón va a tener que resistir una fuerza igual a P dividido 2, es decir, P dividido el número de cordones. Si nosotros lo hubiésemos hecho, supongamos que esta era la chapa, con está el elemento traccionado, y teníamos dos cordones de soldadura de un lado y dos cordones de soldadura del otro, y vamos a dividir por 4 el esfuerzo. Ahora bien, nosotros tenemos que esta fuerza P se va a distribuir en toda la soldadura, en el área de soldadura, que va a ser la longitud por el espesor, ¿bien? Fuerza dividida área nos va a dar una tensión. Y nosotros tenemos que verificar que esa tensión sea menor que una tensión admisible para soldadura. ¿Cuál es esa tensión? Depende de qué tipo de soldadura estemos haciendo, si es una unión soldada en ángulo o a tope, de los dos casos que vimos previamente. Si es una unión soldada, por ejemplo, con costura al tope, ahí lo que nos va a influir para determinar la tensión admisible de soldaduras eléctricas es si es un esfuerzo de tracción, si es un esfuerzo de compresión, de flexión o de corte puro, o cizallamiento. Recuerden que cizallamiento es corte, ¿de acuerdo? Entonces, en función del tipo para costuras al tope, que las costuras al tope es esta situación, chapa o perfil con perfil, haciendo tope en la parte que se va a unir, ¿ven? Y el ángulo es, tengo el perfil, le pongo una chapa en la parte de atrás y sueldo esta parte y los dos laterales. Entonces, de vuelta. Si es una costura al tope, depende de la clase del esfuerzo. Nos va a dar, dependiendo de la clase de esfuerzo a la que esté sometida la unión, los dos perfiles que estoy uniendo, las dos chapas que estoy uniendo, nos va a dar la tensión admisible. Mientras que en soldaduras en ángulo, ya sea con costura de flanco y costura frontal, o costura de flanco o solo costura frontal, para cualquier clase de esfuerzo, es decir, si tengo tracción, compresión, flexión o corte, la tensión admisible siempre va a valer 0,5 veces la tensión admisible del material. Es decir, por ejemplo, la tensión que ustedes usaban para el esfuerzo axial de 1400 o 1200, para la soldadura y este tipo de soldadura, en ángulo con costura de frente y de flanco, va a valer 0,5 veces esa tensión. Ahora vamos a ver un ejemplo, que es el mismo que vimos la semana pasada, que van a ver, si ustedes se fijan, este tipo de unión es en ángulo. ¿Por qué? De vuelta, no es que estoy haciendo tope de este lado con la chapa que yo voy a unir. Bien. Entonces tenemos una chapa o una pieza que va a estar sometida a un esfuerzo de tracción de 30 toneladas y se va a unir a otro elemento mediante
dos piezas, cada una de las cuales, como se ve aquí, esta de acá y esta de acá, va a recibir un esfuerzo de, o sea, este esfuerzo de 30 se va a dividir en un esfuerzo de 15 en una de las chapas y un esfuerzo de 15 en la otra. Vean que acá, en este caso, nosotros ya hemos adoptado que las tres chapas, o las dos chapas que estamos uniendo, bien, cada una tiene un espesor de 1,5 centímetros. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerle una unión de 4 cordones de soldaduras. Uno de este lado, uno de este lado, uno en la parte inferior ahí, y otro del otro lado, ¿de acuerdo? Es como que está espejado. Y esos 4 cordones van a tener igual longitud. Y lo que vamos a calcular nosotros es la longitud. Bien. Entonces, la tensión admisible para tracción o compresión es de 1200 kilos por centímetros cuadrados. Y en este caso, vean que nosotros ya empezamos poniendo el espesor mínimo, 1,5. Porque en este caso las tres chapas, o las chapas que estoy uniendo, todas tienen 1,5 centímetros de espesor. Pero supónganse en este caso. Imagínense ustedes en el trabajo práctico que están dimensionando la unión. Y tienen que van a unir un perfil UPN del 10 o un UPN o IPN, lo que fuese, en la parte del ala, y lo van a unir con la chapa nodal. Ustedes van a ir a la tabla de perfiles y para el UPN que ustedes están uniendo van a ir y van a calcular cuánto vale el espesor. Entonces ustedes tienen ya el espesor de uno de los elementos que están uniendo, ¿de acuerdo? Pero ahora, de vuelta a lo mismo que dije antes, ustedes tienen que saber cuál es el espesor de la otra chapa que van a utilizar. Y en su caso, como no es una soldadura a tope, van a tener que, previamente a iniciar el cálculo, determinar cuál es el espesor de la chapa nodal en función del esfuerzo de tracción o el esfuerzo de la que esté sometida, total. Como lo vamos a ver más adelante. Con eso van a calcular toda la unión. Por ejemplo, imaginemos que esa chapa de 1,5 y el espesor de su perfil o del ala es de 1 centímetro. El espesor mínimo entre los dos, el espesor menor entre los dos, va a ser el del perfil. Bien, pero puede pasar el caso inverso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y después no olvidemos que tenemos la longitud mínima de 4D. Entonces, nosotros lo que tenemos que determinar, vean que esto es cómo terminaría la pieza conformada. Acá ya tenemos los valores que calculamos. Pero vean que la dimensión de la chapa de unión o la chapa nodal la vamos a determinar en función, por un lado, de la longitud de soldaduras que necesitemos. En este caso particular, se van a necesitar 10,5 centímetros, como vamos a ver en el cálculo. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la tensión admisible para la unión soldada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla 10, tensiones admisibles en las soldaduras eléctricas, y vean que nosotros vamos a tener una unión soldada en ángulo, en este caso, y un tipo de soldadura de flanco, porque vamos a tener 4 cordones de soldadura de flanco. Entonces, costuras de frente y de flanco, la tensión admisible va a ser 0,5 veces la tensión admisible de tracción o compresión. Por lo tanto, esa cuenta nos da este valor de acá abajo, 0,5 por la tensión admisible, que era 1200, nos da 600 kilos por centímetros cuadrados. Y nosotros lo que tenemos que verificar, por ejemplo, si hubiésemos adoptado una soldadura de 15 centímetros sin calcular la longitud, tenemos que verificar que el área de la soldadura de cada cordón multiplicado por la cantidad de cordones, bien, la fuerza 30, o la que fuese que absorba cada cordón, dividido esa área, nos tiene que dar una tensión menor que sigma admisible de soldadura. En este caso particular, vamos a hacer el procedimiento inverso, ¿de acuerdo? Entonces,
Acá me quedó mal configurado, pero bueno. Lo que nosotros vamos a terminar verificando, no tenemos que olvidar, más o menos va a ser esto. La fórmula que tenemos que tener en nuestra mente es que la tensión en la soldadura, bien, va a ser igual a el esfuerzo asterisco, P asterisco, que es el esfuerzo que está en el cordón, bien, dividido el espesor del cordón, dividido el espesor del cordón por la longitud del cordón L. De cada uno de los cordones, entonces, si nosotros tenemos un esfuerzo total de 30 y vamos a hacer 4 soldaduras, bien, cada una de las soldaduras, el esfuerzo P' al cual va a estar sometido cada cordón de soldadura va a ser este esfuerzo dividido 4. Bien. Y otra cosa que me olvidé de escribirles es que este valor tiene que ser menor o igual a la tensión admisible de soldadura. Bien. Entonces, como yo en realidad voy a dimensionar, no verificar, lo que tengo que hacer ¿qué es despejar de esta fórmula, dado que el dato de P lo voy a tener, porque yo ya sé cuánto vale mi esfuerzo, sé cuánto vale la cantidad de cordones que voy a colocar, y sé cuánto vale el espesor A, que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, conociendo también la tensión admisible de la soldadura, 600 kilos, despejando de esta fórmula, nos quedaría que L de cálculo tiene que ser mayor o igual que el esfuerzo en el cordón dividido A dividido la tensión admisible de la soldadura. Entonces, esperen un minuto. Disculpen. Entonces, bueno, acá tenemos de vuelta la imagen. Una vez determinada la tensión admisible, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el espesor del cordón de soldadura. Recuerden de vuelta que en este caso particular, por cómo estamos proyectando la unión, que ustedes lo van a definir en el trabajo práctico, estamos haciendo que se tengan 4 cordones de soldadura. Por lo tanto, el espesor del cordón de soldaduras A lo vamos a determinar como 0,7 veces el espesor E. ¿Cuál va a ser el espesor E? Va a ser el espesor menor de los elementos que estemos uniendo. En este caso, el espesor menor entre esta chapa y esta chapa. Como las 3 chapas son iguales, son todas de 1,5, nos da que A vale 1,05. Ahora bien, ya tenemos todos los datos que necesitábamos en esta fórmula. Tenemos el esfuerzo P de cada cordón, que lo vamos a calcular ahora. Bien. A lo tenemos y L no lo tenemos, que es lo que vamos a calcular. El de cálculo y la tensión admisible ya la tenemos. Entonces, de vuelta, vamos a calcular la longitud de cada cordón de soldadura, recordando que proyectamos 4 cordones en este caso particular. Por lo tanto, como tenemos 4 cordones, este esfuerzo de 30 toneladas se va a distribuir en cada cordón de soldadura en 30 dividido 4 igual a 7,5 toneladas. Por lo tanto, cada una de las soldaduras, o de cordón de soldadura, va a tener que resistir, en este caso particular, un esfuerzo P' de 7,5. Entonces, ¿conocemos P? Sí. ¿Conocemos A? Sí, que es el que calculamos acá. ¿Conocemos la tensión admisible de soldadura? Sí, que fue que calculamos previamente. Por lo tanto, el dato que nos falta conocer es L. ¿Cómo lo despejamos? Lo despejamos. L multiplicando la tensión admisible dividiendo, nos queda que L
de cálculo tiene que ser mayor o igual que P' o P asterisco dividido A dividido tensión admisible. Bien, entonces, L tiene que ser mayor o igual, de vuelta acá les marco esto. Esto de acá tiene que decir mayor o igual a P dividido tensión admisible dividido A. Tensión admisible de soldadura. Ahora bien, de vuelta, ojo con las unidades. Nosotros teníamos un esfuerzo de 7,5 toneladas, pero recuerden que tenemos la tensión admisible en kilos por centímetro y el valor de A en centímetros. Así, como tenemos que tener cuidado con las unidades, ponemos el peso en kilos, en este caso particular. Haciendo las cuentas, nos da que, según cálculo, la longitud de la soldadura es de 8,33. Pero ¿qué pasa? Vimos antes que tenemos que verificar que esa longitud sea de cálculo, sea mayor o igual que la longitud mínima requerida. ¿Y esa longitud mínima cómo se calculaba? Bueno, se calculaba como, ahí está, longitud mínima 4 veces el espesor de las chapas a unir, de cada una de las chapas a unir. En este caso, 4 por 1,5 nos da 6 centímetros. Entonces vean que por cálculo tenemos que son 8,33. Y la longitud mínima de 6 centímetros, obviamente la longitud de cálculo que vamos a utilizar, o la longitud que vamos a utilizar por cálculo requerida, va a ser 8,33, que es la mayor de las dos. Pero ¿qué pasa si a ustedes les hubiesen dado esta longitud, por ejemplo, porque era menor el esfuerzo, ¿no? Quiero decirlo, imagínense que el esfuerzo hubiese sido 5.000. Bueno, está bien. O 6.000. Si hubiese sido 6.000 el esfuerzo P, este valor de acá le hubiese dado 5, y algo. Bien. Pero vean, 5, y pico, comparado con la longitud mínima requerida, es más bajo. Entonces yo lo que tengo que adoptar como longitud de cálculo es el mayor entre la longitud que obtengo por fórmula y la longitud mínima. En este caso, me da este valor. Y luego, por seguridad, recordando, por la seguridad de la soldadura, debemos sumar los cráteres extremos que se suponen igual a A, por temas de flexión. Entonces, la longitud L final de soldadura va a ser esta longitud de cálculo, sumándole 2 veces el espesor del cordón de soldadura A. Esto me da 10,5 centímetros, redondeando. Bien. Entonces, vean, no me anda la ruedita del mouse, ahí está. Una vez que ya calculamos todo, ¿qué hacemos? Tenemos que dibujar la chapa nodal. Entonces, vean lo siguiente. Dado que nuestra longitud, y esto les va a servir en su diseño, tanto vale lo mismo, para bulones como para soldadura. En el caso de bulones, tienen que considerar la separación entre bulones, como así también la distancia desde el último bulón hasta el final de la chapa y desde el último bulón hasta el final del perfil. Entonces, dado que a nosotros nos dio 10,5 la longitud final de cada cordón de soldadura, vean qué pasa. Nos va a pasar lo siguiente. Que este perfil, bien, se va a incorporar una longitud de 10,5 centímetros. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, se va a incorporar 10,5 centímetros. Supónganse que yo ahora hubiese tenido otro perfil acá que me hubiese dado que la longitud de soldadura era 30 centímetros y teníamos un perfil en diagonal que me hubiese dado también una X cantidad de centímetros. Primero, recuerden que siempre tienen que coincidir en la chapa nodal los baricentros. Entonces, esta no me gustó cómo quedó dibujado. Bien, no me gustó.
Pero ¿cómo yo voy a determinar, una vez que calculé la longitud de soldadura o los bulones de cada uno de los elementos que van a la unión, cómo voy a determinar la dimensión de la chapa nodal, que fue lo primero que predimensioné en función del esfuerzo? Bueno, conociendo la longitud de soldadura, de vuelta. Supongamos que este caso de acá, vamos a dibujarlo, quiero aumentarle el grosor de línea, ahí está. Esta longitud de soldadura es esto, ¿bien? Esta longitud de soldadura, el perfil lo podría asomar un poco más. Es una cuestión muy geométrica que tienen que ver cuando dibujan según las dimensiones del perfil. Ustedes saben cuánto vale el ancho de la parte del perfil que están uniendo. Entonces, supongamos que es eso, y esta sabemos que es esto. Cuando ustedes tengan que dibujar su chapa nodal, véanlo en plano, por lo menos la chapa va a tener que tener esta dimensión. Supongamos que acá tenemos otro perfil por acá arriba. Ahora voy a dibujar. Va a tener que tener una dimensión así, acá puede ser que tenga un chanfle, y va a ser algo así. Bien. Pero primero, para determinar las dimensiones finales de la chapa de unión, tienen que haber calculado, la chapa nodal, perdón, tienen que haber calculado la longitud de soldadura de cada uno de los elementos que están uniendo, chicos. Es decir, la longitud de soldadura que requiere esta, que requiere este, que requiere otro perfil que venga por acá, y que requiera el perfil que venga por esa zona. ¿De acuerdo? Después es geometría. Y principalmente esto, nunca se lo olviden, que los ejes baricéntricos de cada uno de los perfiles que unen en la chapa nodal tienen que coincidir. Es decir, que si yo hubiese tenido otro perfil por esta zona, un perfil ahí, por ejemplo, bien, un perfil por ahí, todos los baricentros tienen que coincidir en un punto, porque estamos trabajando en reticulados. Bien. Vean que si yo acá metía otro perfil y, por ejemplo, por alguna razón, esta longitud de soldadura me hubiese dado esta dimensión de acá, la chapa nodal que yo hice está mal. ¿Por qué? Porque me tengo que asegurar que la soldadura justamente esté en la chapa nodal. ¿Qué voy a hacer entonces? Vamos a dibujarlo con otro color. Negro, no. Verde. Si pasa eso, en mi caso, la chapa nodal tendría que haber sido hasta por acá, hasta por acá. Este perfil lo podría haber sacado un poco más, y eso ahí. Pero yo me tengo que asegurar que todas las soldaduras estén en la chapa. Bien. Y ahora veamos un pequeño repaso de chapas nodales. Ahí está. Bien. De vuelta, lo mismo. Nosotros recuerden que para la chapa nodal, primero, para bulones, rublones o soldadura, lo primero que tienen que hacer es dimensionar el espesor de la chapa con la cual van a unir los perfiles o lo que fuera. Eso lo van a hacer en función de la sumatoria de todos los esfuerzos que concurran a la barra, a la chapa, perdón. No miento, uno de los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, habría que dimensionarse, pero nosotros utilizamos las normas DIN, que nos dicen que en esfuerzo hasta 15.000 kilos, entre 8 y 10 milímetros de espesor de la chapa nodal. Es decir, este espesor de acá. De 15.000 a 20.000, 10 a 12, de 20.000 a 40.000, 12 a 15. Bien. Ahora bien, vean lo siguiente. La chapa nodales es prácticamente un diseño geométrico. Si tenemos una unión con bulones, bien, vean que estamos uniendo en este caso 5 perfiles L, como están en esta imagen de acá.
vean que los baricentros de los perfiles, en el caso de un perfil C no habría problema porque pasa por el medio, pero vean que los perfiles L, el baricentro no está en el medio del ala, va más hacia el otro ala. Bien, entonces, y el perfil C depende. Si están soldando el alma, estaría en el medio. Ahora, si están soldando el ala, les va a pasar una situación parecida a esto. Pero como fuera, si ustedes ven los baricentros de todos los perfiles que concurran a la unión coinciden en el mismo punto. Bien, entonces, ustedes lo primero que hicieron, calcularon el espesor de la chapa. Una vez que calcularon el espesor de la chapa, calculan los bulones, los rublones o la soldadura. Una vez que calcularon la cantidad de bulones, es un diseño geométrico la chapa nodal. Acá tienen dos posibilidades. Bien, pero me decís, ¿y cómo sé yo hasta dónde llega la dimensión de la chapa nodal? Bueno, vean acá, y voy a hacer un pequeño zoom, si me deja. Ahí está. Bien. Vean ustedes que hay datos que ya conocen. Ustedes están poniendo los dos perfiles uno con otro. Entonces, para esta parte de la unión, bien, lo voy a dibujar más fino y con rectángulo. Para esta parte de la unión, bien, así, ustedes para ese perfil ya calcularon la cantidad de bulones que requieren y con ese dato de la cantidad de bulones, ¿qué hicieron? Calcularon el valor T, que es la separación entre bulones, el valor E, o T, sí, E, que es la distancia desde el último bulón hasta el final de la chapa, o hasta el final de donde tiene que estar la chapa, y lo mismo para el otro, para la distancia desde el bulón hasta el borde del perfil. Entonces ya tienen una dimensión. Como mínimo, si a ustedes les digo que es esta distancia de acá, la chapa tiene que llegar hasta por acá. No me gusta. Debería llegar hasta esa distancia. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ubicar el otro perfil. El que está acá arriba. Bien. Ese de acá. De vuelta. Calcularon para ese perfil, según el esfuerzo, la cantidad de bulones por aplastamiento y por corte. Con la cantidad de bulones que calcularon, teniendo en cuenta el diámetro del agujero de 1, calculan la separación T entre bulones y calculan la distancia desde los últimos bulones hasta el final de la chapa o del perfil. Es decir, calculan esta distancia como esta distancia. Entonces ya saben que como mínimo la parte del perfil que va en la chapa tiene que ser, en este caso particular, desde acá hasta acá. Bien. Entonces dicen, bueno, ya está, ya sé cuánto vale. Vamos a ubicarlo geométricamente según el ángulo de inclinación que trae el reticulado. Bueno, no lo puedo ubicar más cerca porque ya me toca la otra chapa. Vamos a borrar todo lo que dibujé. No me puedo ubicar más cerca porque ahí ya tengo casi un toque. Se están aproximando. Pero tengo que asegurarme que coincidan en el baricentro todos los perfiles. Listo. Dibujo el eje, dibujo el perfil en las dimensiones que correspondan. Ubico los bulones con la separación que corresponde. Y listo, se acabó. Ya con eso sé que como mínimo la chapa nodal tiene que llegar hasta por acá. Hago lo mismo para el otro perfil, sé que tiene que llegar hasta por acá. Hago lo mismo para el otro perfil, sé que tiene que llegar por acá. Hago lo mismo para esta, sé que tiene que llegar por acá y por acá. Y tengo dos formas de dimensionarla. Una es como estaba antes, en el otro ejemplo, que no es muy recomendable, sino algo así como esto. Pero bueno, lo pueden dimensionar así de las dos formas. Si yo empiezo a unir los puntos, podría ser que la chapa nodal haga algo así, haga algo así, haga algo así y haga algo así. O si no, recto. ¿Bien? Que son las dos imágenes que tienen.
Lo mismo, chicos, vale para soldadura. Bien, si vemos soldaduras, bien, de vuelta, siempre tenemos que asegurar que coincidan los baricentros, que todas las fuerzas, reacciones y esfuerzos en cada uno de los perfiles coincidan en el mismo punto. Bien. Y en el caso de una unión soldada, que fue lo que vimos antes, pero imagínense que es esta, si yo, de vuelta, calculé las longitudes finales considerando, es decir, calculé la longitud por la forma, la comparé con la longitud mínima, adopté el mayor y a este valor le sumé 2 veces A, ya conozco de vuelta. La longitud de soldadura de este perfil, con esta longitud de acá. La longitud de soldadura de este perfil, la longitud de soldadura de este perfil, la longitud de soldadura total de este perfil, la de este y la de este de acá. Una vez que los dibujé, ¿de acuerdo? Ya está. Los ubiqué de manera de que coincidan en el mismo punto. Y ahí está. Ya puedo trazar mi chapa nodal. Lo que pasa es que tienen que ver bien los datos en la tabla, como les dijo Fabi, no den nada por supuesto, sino que vean bien cuáles son los espesores, dimensiones de todos los elementos, adjunten las tablas y les indica. Bueno, ya les dejo el ejercicio grabado para que lo puedan ver.